Hola a todos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con la historia del caso de ataque de tiburón de hoy, no olviden suscribirse al canal para apoyarnos. Su suscripción es muy importante para nosotros, así que por favor suscríbanse y dejen un comentario contándonos desde qué ciudad están viendo. Ahora vamos con el caso. El sol brillaba alto sobre Nauset Beach, iluminando la arena blanca y el agua cristalina que se extendía hacia el horizonte. Lucas Ortega ajustó su tabla de bodyboard bajo el brazo, mientras una ráfaga de viento cálido le revolvía el cabello oscuro. Sus amigos Mateo y Ryan caminaban a su lado cargados con toallas y un pequeño refrigerador lleno de refrescos y sándwiches. La risa juvenil y despreocupada de los tres se mezclaba con el sonido de las olas rompiendo en la orilla. «Hoy sí que está perfecto», comentó Mateo señalando las olas que se formaban a lo lejos. «Es justo lo que necesitábamos después de ese examen de historia», añadió Ryan, quitándose la camiseta para revelar una piel ya tostada por el verano. Lucas sonrió, pero su atención ya estaba fija en el agua. Era su primera vez en Nauset Beach, desde que su familia se mudó a Cape Cod desde Boston, y la emoción de lanzarse al océano superaba cualquier otra cosa. Dejó caer su toalla cerca de una sombrilla que habían alquilado y se giró hacia sus amigos. «No perdamos tiempo, estas olas no van a esperar», dijo mientras comenzaba a correr hacia el agua. «¡Espera, loco!», gritó Mateo riendo y siguiendo sus pasos. El agua estaba fresca, pero no lo suficiente como para ser incómoda. Lucas se adentró hasta que las olas le llegaban a la cintura, luego se acostó sobre su tabla y comenzó a remar hacia mar adentro. Sus amigos optaron por quedarse más cerca de la orilla, chapoteando y tirándose agua mutuamente. Lucas los ignoró. Su mente estaba puesta en la corriente y en encontrar la ola perfecta para montar. Desde la torre de vigilancia, el socorrista en turno, un hombre mayor llamado Bill, escaneaba el agua con unos binoculares. Su rostro curtido mostraba una leve preocupación al observar un grupo de aves marinas que giraban en círculos cerca de Lucas. «¿Qué ves, Bill?», preguntó su compañero, un joven de nombre Eric, que se acercaba con un par de botellas de agua. Bill no apartó los binoculares de su rostro. «Las aves están demasiado inquietas para mi gusto. Podría ser un banco de peces, pero últimamente hemos tenido avistamientos más grandes ahí afuera». Eric frunció el ceño. «¿Quieres que hagamos un anuncio?». Bill bajó los binoculares y negó con la cabeza. «Todavía no. Pero mantén los ojos bien abiertos. Esa zona puede ser problemática». Mientras tanto, Lucas seguía remando, concentrado en las suaves ondulaciones que comenzaban a formarse. Había algo tranquilizador en la vastedad del océano. El sonido de las olas, el sol brillando en el agua, todo parecía tan perfecto que no notó cómo la distancia entre él y la orilla se hacía más grande. Cuando miró hacia atrás, vio a sus amigos como pequeños puntos moviéndose entre las olas. «¡Lucas!», gritó Mateo, levantando una mano para llamar su atención. «¿Todo bien?», respondió él con una sonrisa confiada antes de girarse nuevamente hacia el océano. Una ola comenzó a levantarse detrás de él. Lucas posicionó su tabla y empezó a remar con fuerza. Era el momento que había estado esperando. Sentía el poder del agua empujándolo hacia adelante mientras se elevaba sobre la cresta. La velocidad y la adrenalina lo llenaron de euforia. De repente, un golpe seco lo sacudió. La tabla se inclinó violentamente hacia un lado y Lucas cayó al agua. Confundido, emergió rápidamente, tosiendo y buscando su tabla, que flotaba unos metros más lejos. Había algo extraño en la forma en que se movía, como si una fuerza invisible la arrastrara. Unos metros más allá, la superficie del agua se rompió con un movimiento rápido. Lucas apenas alcanzó a distinguir una aleta triangular antes de que desapareciera nuevamente. «¿Qué fue eso?», susurró para sí mismo, con el corazón latiéndole desbocado. En la torre, Bill levantó el silbato y lo sopló con fuerza, el sonido agudo atravesando la playa. «¡Todos fuera del agua! ¡Ahora!», gritó, agarrando un megáfono. Eric ya estaba corriendo hacia la orilla, agitando los brazos para alertar a los bañistas. Lucas sintió cómo el pánico comenzaba a instalarse en su pecho. Agarró el trozo más grande de su tabla y empezó a remar desesperadamente hacia la orilla, aunque parecía que el agua lo retenía como un abrazo frío e implacable. Detrás de él, la aleta reapareció,
moviéndose en zigzag con una precisión aterradora. «Lucas, sal de ahí», gritó Ryan desde la orilla, pero su voz apenas era audible sobre el rugido del océano. Lucas remaba con todas sus fuerzas, sintiendo la quemazón en sus brazos y el peso del agua en su cuerpo. De repente, la aleta desapareció, y todo se quedó en silencio por un momento, que pareció eterno. Entonces un segundo golpe lo sacudió, y esta vez sintió un dolor punzante en su pierna. El tiburón había regresado. Un grito desgarrador salió de su garganta mientras intentaba liberar su pierna del mordisco. La tabla, rota y flotando a su lado, bloqueó el siguiente ataque cuando el tiburón la golpeó con su hocico. Esa distracción fue suficiente para que Lucas se impulsara hacia adelante, dejando un rastro de sangre en el agua. Desde la orilla, Eric llegó corriendo con una moto acuática. Mateo y Ryan, inmóviles por el miedo, miraban con los ojos abiertos, de par en par mientras la máquina se acercaba rápidamente a Lucas. Eric lo alcanzó, justo cuando el tiburón giraba nuevamente, esta vez alejándose en dirección al horizonte. Lucas fue levantado de manera torpe pero urgente sobre la moto acuática. Sus ojos estaban desorbitados, su rostro pálido, y su respiración era superficial. Eric no perdió tiempo en llevarlo a la orilla, donde Bill ya estaba esperando con un botiquín de primeros auxilios. La playa, ahora vacía, quedó envuelta en un silencio tenso, roto solo por los murmullos de los testigos que se agrupaban a una distancia segura. Nadie se atrevía a entrar al agua mientras las olas seguían rompiendo con indiferencia en la arena. La brisa marina seguía soplando sobre Nauset Beach, pero el ambiente ya no era el mismo. Lo que antes había sido un día soleado lleno de risas y diversión se había transformado en una escena de pánico y tensión. La gente en la playa miraba desde la distancia mientras los socorristas trabajaban frenéticamente alrededor de Lucas, cuyo cuerpo temblaba incontrolablemente en la arena. Su pierna estaba envuelta en toallas empapadas de sangre que intentaban contener la hemorragia. «Tráeme el torniquete», ordenó Bill, con un tono grave que dejaba claro que la situación era crítica. Eric, todavía sin aliento después de llevar a Lucas a la orilla, corrió hacia la estación de primeros auxilios para buscar el equipo necesario. Mateo y Ryan permanecían a unos metros, paralizados, observando con los ojos desorbitados cómo los socorristas luchaban por salvar a su amigo. «¿Está bien? ¿Va a estar bien?», preguntó Ryan con la voz quebrada, acercándose un poco más. Bill apenas levantó la vista. «Estamos haciendo todo lo posible. Manténganse atrás y no obstruyan». Lucas abrió los ojos por un momento, su rostro pálido y cubierto de sudor. Intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Finalmente, logró articular una frase entrecortada. «No, quiero morir». «No vas a morir, muchacho», le aseguró Bill mientras ajustaba el torniquete por encima de la rodilla. Sus manos se movían con precisión, pero había un rastro de preocupación en su mirada. A unos metros de distancia, un pequeño grupo de turistas se había reunido, algunos murmurando entre ellos y otros grabando con sus teléfonos. Una mujer de mediana edad se volvió hacia su esposo. «¿Por qué lo dejaron entrar tan lejos? Sabemos que hay tiburones por aquí». «No es culpa de los socorristas», respondió él, claramente molesto. «Estos animales son impredecibles. Podría haberle pasado a cualquiera». Mientras tanto, Eric regresó con el botiquín y un desfibrilador portátil, aunque no fue necesario usar este último. Bill estaba más preocupado por mantener a Lucas consciente. «Escúchame, Lucas», dijo Bill, inclinándose cerca de su rostro. «Quiero que respires conmigo, inhalas, exhalas así despacio». Lucas intentó seguir el ritmo, pero cada movimiento parecía drenarlo aún más. Sus manos temblorosas se aferraron a las de Ryan, que finalmente había reunido el vincintose valor para acercarse más. «Lo siento, Lucas. Lo siento mucho», murmuró Ryan con los ojos llenos de lágrimas. Mateo se quedó atrás, incapaz de mirar la sangre que manchaba la arena. Solo podía escuchar los jadeos irregulares de su amigo y las órdenes rápidas de los socorristas. Cuando un sonido distante rompió la tensión, levantó la cabeza. Era la sirena de una ambulancia que se acercaba rápidamente. «Aquí, aquí», gritó Eric, agitando los brazos para dirigir a los paramédicos.
Dos hombres con uniformes azules saltaron de la ambulancia, llevando consigo una camilla y equipo médico. En cuestión de segundos, tomaron el control de la situación. ¿Qué tenemos?, preguntó uno de ellos mientras evaluaba la herida en la pierna de Lucas. Mordida de tiburón blanco, respondió Bill, apartándose para darles espacio. Aplicamos un torniquete, pero ha perdido mucha sangre. Entendido, vamos a moverlo. 1, 2, 3. Con cuidado, levantaron a Lucas y lo colocaron en la camilla. Lucas gimió de dolor, pero no opuso resistencia. Sus ojos se movían rápidamente, buscando algo familiar entre el caos. Finalmente se enfocaron en Ryan y Mateo. Diles a mis padres que los amo, susurró, casi inaudible. No tienes que decir eso, amigo. Se los dirás tú mismo cuando esto termine, dijo Ryan, aunque su voz temblaba. Los paramédicos lo subieron a la ambulancia, mientras Eric recogía los restos de la tabla rota que habían quedado en la orilla. La madera desgarrada y las marcas de dientes eran un testimonio brutal de lo que había sucedido. Cuando la ambulancia se alejó, la playa quedó sumida en un silencio extraño. Bill, que normalmente se mantenía estoico en situaciones de emergencia, se dejó caer en una silla cercana, pasando una mano por su rostro. «Maldita sea», murmuró para sí mismo. Eric se le acercó, todavía sosteniendo la tabla rota. «¿Crees que cerrarán la playa?». Bill lo miró con seriedad. «Tienen que hacerlo, si no será una masacre». En la distancia, el helicóptero de un canal de noticias apareció sobre la playa, su cámara enfocándose en la escena desde el aire. La gente comenzó a dispersarse lentamente, algunos murmurando sobre lo que habían presenciado, otros simplemente demasiado conmocionados para hablar. Mateo y Ryan se quedaron quietos, mirando el lugar donde la ambulancia había estado estacionada. Finalmente, Mateo rompió el silencio. «No puedo creerlo, estábamos ahí y no hicimos nada». Ryan apretó los puños, intentando contener las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. «¿Qué íbamos a hacer, Mateo? ¿Luchar contra un tiburón? Lo importante es que está vivo». Pero apenas... Mateo dejó la frase inconclusa, incapaz de expresar el miedo que lo embargaba. Cerca de ellos, Bill se puso de pie y se acercó. «Chicos, deberían irse a casa. Sus padres necesitan saber lo que pasó». Ryan lo miró fijamente. «¿Crees que estará bien?». Bill tomó una profunda respiración antes de responder. «Tiene una oportunidad, pero depende de él y de los médicos ahora». Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Nauset Beach se quedó desierta, con solo unos pocos socorristas y policías marítimos patrullando la zona. Las olas continuaban rompiendo contra la orilla, indiferentes al drama humano que se había desarrollado. En el agua, un pequeño remolino teñido de rojo desaparecía lentamente, arrastrado por la marea. Y más allá, en las profundidades oscuras, el tiburón blanco seguía su camino, como un depredador silencioso que se desvanecía en el vasto océano. El agua del océano seguía golpeando las rocas cercanas a la playa, un recordatorio constante de lo implacable que podía ser la naturaleza. Dentro de la ambulancia, Lucas luchaba por mantenerse consciente mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizarlo. Su pierna, envuelta en gasas ensangrentadas, estaba inmovilizada para evitar más daño. «Sigue con nosotros, chico, solo un poco más», dijo uno de los paramédicos, una mujer de cabello rubio recogido en un moño apretado. Su voz era firme pero calmada, diseñada para tranquilizarlo. Lucas intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Finalmente logró un susurro. ¿Qué me pasó? La paramédica le puso una mano en el hombro. «Un tiburón. Pero ya estás a salvo, ¿de acuerdo? Llegaremos al hospital en menos de 5 minutos». El otro paramédico revisó el torniquete y ajustó los fluidos intravenosos. «La pérdida de sangre es significativa, pero lo mantendremos estable. Solo no dejes que cierre los ojos». Lucas giró la cabeza lentamente, mirando al techo de la ambulancia. Cada movimiento le dolía como si su cuerpo estuviera al borde de romperse. Las imágenes del ataque seguían repitiéndose en su mente. La fuerza brutal, la mirada vacía del tiburón, el agua teñida de rojo. Quería cerrar los ojos, escapar de esa pesadilla, pero la voz insistente de la paramédica lo mantenía despierto. Mientras tanto, en la playa, la situación seguía siendo tensa. Bill y Eric
Habían colocado banderas rojas alrededor de la zona, y un grupo de oficiales de la Policía Marítima se había reunido para evaluar los pasos a seguir. Uno de ellos, un hombre alto con gafas de sol y uniforme azul, revisaba una tableta mientras tomaba notas. ¿Tienes una descripción?, preguntó a Bill. Era grande, eso seguro. Una aleta dorsal prominente, probablemente un tiburón blanco. La tabla del chico está llena de marcas de mordidas. El oficial asintió, escribiendo rápidamente. Hemos tenido reportes de actividad en esta área durante las últimas semanas. Deberíamos haber cerrado antes. La gente no escucha las advertencias hasta que sucede algo como esto, dijo Bill con amargura. ¿Crees que volverá a atacar?, preguntó Eric, visiblemente inquieto. El oficial se giró hacia él. Si está cerca, sí. Los tiburones son oportunistas. Pero por ahora, nuestra prioridad es asegurar la playa y evitar más víctimas. En ese momento, uno de los surfistas que había ayudado a Lucas durante el ataque se acercó al grupo. Su tabla aún goteaba agua salada, y su rostro estaba pálido por la adrenalina y el miedo. «Oye, ¿necesitan algo de mí?», preguntó, con la voz temblorosa. «Vi lo que pasó, estaba justo allí. ¿Puedes describir exactamente lo que viste?», preguntó el oficial sacando una grabadora de voz. El surfista asintió lentamente. Estaba remando hacia la orilla cuando lo escuché gritar. Miré hacia atrás y vi cómo su tabla se partía en dos. Luego vi la aleta. Era enorme. Nunca había visto algo así tan cerca. ¿Intentaste acercarte?, preguntó Eric. Sí, lo hicimos algunos de nosotros. Golpeamos el agua con las tablas, intentamos distraerlo, pero ese bicho no estaba asustado. Solo se fue cuando llegaron ustedes. El oficial terminó de tomar notas y le dio una palmada en el hombro al surfista. Gracias por tu ayuda. Probablemente salvaste su vida. El surfista asintió con un leve gesto, pero sus ojos seguían fijos en el océano, como si esperara que el tiburón apareciera nuevamente en la distancia. En el hospital Cape Cod, la llegada de la ambulancia causó revuelo entre el personal de urgencias. Lucas fue trasladado rápidamente a una sala de trauma, donde un equipo médico lo recibió con eficacia. La doctora a cargo, una mujer menuda con una energía intensa, comenzó a dar órdenes. Necesito análisis de sangre ahora mismo. Preparen para cirugía. Hay que asegurarnos de que no haya daño arterial severo. Los padres de Lucas, Martín y Sofía llegaron pocos minutos después. Sofía, con el rostro desencajado por la preocupación, se apresuró hacia la recepción. «Mi hijo, Lucas Ortega, ¿dónde está?». La recepcionista, acostumbrada a lidiar con situaciones de estrés, intentó calmarla. «Está siendo atendido en este momento. Los médicos están haciendo todo lo posible. Necesito verlo», exigió Sofía, mientras Martín intentaba calmarla. «Amor, déjalos trabajar», susurró Martín, aunque su propia voz temblaba. En la sala de trauma, Lucas seguía despierto, aunque su visión era borrosa y las voces a su alrededor sonaban distantes. La doctora se inclinó sobre él, sosteniendo una linterna para revisar sus pupilas. «Lucas, soy la doctora Pérez. Estamos cuidando de ti. Solo quédate conmigo un poco más, ¿de acuerdo? ¿Sientes dolor?». Lucas asintió levemente, su voz apenas un susurro. «Mi pierna. Lo sé. Estamos trabajando en eso. Vas a estar bien, pero necesito que confíes en nosotros». Fuera de la sala, Sofía y Martín observaban a través de una ventana, incapaces de contener las lágrimas. Ver a su hijo en ese estado era una pesadilla que nunca imaginaron. Un enfermero se acercó para explicarles la situación. «Su hijo tiene suerte de estar vivo. Perdió mucha sangre, pero llegó aquí a tiempo. Los médicos están trabajando para salvar la pierna». «¿Y qué pasará después?», preguntó Martín, su voz cargada de miedo. «La recuperación será larga, pero hay esperanza». Mientras tanto, en la playa, las autoridades seguían recogiendo pruebas. El pedazo de tabla de Lucas, con las marcas de mordidas, fue embalado como evidencia. Una cámara de televisión se enfocó en Bill mientras daba una breve declaración. «Estamos investigando el incidente. Por ahora, Nauset Beach permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Pedimos a todos que respeten las banderas rojas y eviten entrar al agua». A medida que el sol comenzaba a ponerse, la playa quedó desierta. Solo las olas seguían moviéndose, ocultando el rastro de sangre que había quedado atrás. En el océano, el tiburón continuaba su viaje,
desapareciendo en la vasta profundidad, mientras en el hospital Lucas se aferraba a la vida, luchando contra el trauma físico y emocional que el ataque había dejado en su cuerpo y en su alma. La playa de Nauset Beach, que horas antes estaba llena de vida y risas, ahora era un paisaje de caos controlado. Las banderas rojas ondeaban al viento, mientras los socorristas terminaban de recoger los últimos restos de la tabla rota de Lucas. Un silencio inquietante se había instalado, roto solo por las olas y los murmullos de los pocos curiosos que todavía permanecían en la zona. Un periodista local, micrófono en mano, caminaba hacia Bill, que estaba sentado en una silla plegable cerca de la torre de vigilancia. Tenía el rostro cansado y las manos cruzadas delante de él, como si intentara procesar lo sucedido. «Bill, ¿puedes darnos una declaración rápida?», preguntó el periodista, encendiendo la cámara que llevaba su camarógrafo. Bill levantó la vista. Sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y frustración. «Lo único que puedo decir es que estamos haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad de esta playa. El ataque fue inesperado, pero estamos tomando medidas. Por ahora la playa permanecerá cerrada». «¿Crees que el tiburón sigue en la zona?», insistió el periodista. «No lo sé, pero no vamos a correr riesgos». Bill se levantó de su silla y caminó hacia la orilla, terminando la conversación. Cerca de allí, Mateo y Ryan estaban sentados en la arena, en silencio. Ambos seguían conmocionados por lo que habían presenciado. Mateo apretaba los puños, mirando fijamente al océano, como si esperara que el tiburón volviera a aparecer. «No puedo sacarme esa imagen de la cabeza», dijo finalmente Ryan, rompiendo el silencio. La sangre, el grito de Lucas, fue como una película de terror, pero real. Mateo asintió, pero no dijo nada. Estaba demasiado abrumado por la culpa que lo corroía desde que sacaron a Lucas del agua. Finalmente se levantó y comenzó a caminar hacia la torre de vigilancia, donde Eric estaba recogiendo los salvavidas y las tablas de rescate. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Ryan siguiéndolo. «Quiero hablar con ellos. Quiero saber si hay algo que podamos hacer. No puedo quedarme aquí sentado». Eric los vio acercarse y dejó lo que estaba haciendo. «¿Necesitan algo?», preguntó con un tono amable pero claramente cansado. «¿Cómo está Lucas?», preguntó Mateo con la voz temblorosa. «¿Han dicho algo?». Eric negó con la cabeza. «No sabemos nada todavía, pero lo importante es que lo sacamos a tiempo. Eso le dio una oportunidad». «¿Y el tiburón?», insistió Ryan. «¿Van a buscarlo?». «No somos cazadores de tiburones», respondió Eric con firmeza. «Estos animales no atacan por maldad. Es probable que estuviera cazando focas y confundiera a Lucas con una presa. Eso no significa que no sea peligroso, pero no vamos a salir a matarlo». Mateo apretó los dientes. «Entonces, ¿qué hacemos?». «Solo esperamos a que vuelva a pasar». Antes de que Eric pudiera responder, Bill regresó habiendo escuchado parte de la conversación. «Escucha, muchacho, entiendo cómo te sientes, pero lo que pasó hoy no fue culpa de nadie. Los tiburones han estado aquí mucho antes de que nosotros llegáramos. Lo mejor que podemos hacer es respetar su territorio y ser más cuidadosos». Mateo bajó la cabeza sin saber qué responder. Ryan puso una mano en su hombro, intentando ofrecerle algo de consuelo. En el hospital, Lucas estaba acostado en una cama de la UCI, conectado a varios monitores que registraban cada latido de su corazón. Sus padres estaban junto a él, sus rostros marcados por el miedo y la preocupación. La doctora Pérez entró en la habitación, revisando el expediente de Lucas antes de hablar. «Los daños son significativos, pero logramos salvar su pierna. Sin embargo, la recuperación será larga, tanto física como emocionalmente. Quiero que estén preparados para eso». Sofía tomó la mano de su hijo, que seguía inconsciente. «¿Va a poder caminar? ¿Volver a hacer su vida normal?». La doctora asintió lentamente. «Con la rehabilitación adecuada debería recuperar la movilidad, pero necesitará mucho apoyo. Este tipo de trauma no solo afecta el cuerpo, afecta la mente». Martín, que había estado en silencio, finalmente habló. «¿Cuándo despertará?». «Pronto, está estable. Por ahora es importante que descanse». Mientras tanto, en la sala de espera, los amigos de Lucas se habían reunido con un grupo de vecinos que llegaron para mostrar su apoyo. Algunos habían traído flores, otros simplemente querían saber cómo podían ayudar. Mateo y Ryan se sentaron en un rincón, todavía procesando lo sucedido.
Una mujer mayor con un sombrero de ala ancha se acercó a ellos con un pequeño ramo de margaritas. Ustedes deben ser los amigos de Lucas. Lo vi en las noticias. Es un milagro que esté vivo. Ryan asintió lentamente. Sí, lo es. Pero no sé si él lo verá así cuando despierte. La mujer suspiró. Lo verá con el tiempo, pero necesitará a sus amigos para superar esto. En la playa, la policía marítima terminó de cerrar la zona y colocó nuevas señales de advertencia. El oficial que había entrevistado a Bill habló con un grupo de residentes locales que se habían acercado para expresar su preocupación. ¿Van a hacer algo al respecto?, preguntó un hombre cruzando los brazos. No podemos simplemente cerrar la playa y esperar a que se olvide. Estamos considerando opciones de seguridad como redes protectoras o vigilancia aérea, respondió el oficial. Pero no hay soluciones fáciles. Este es su hábitat, no el nuestro. Algunos residentes murmuraron entre ellos, pero nadie tenía una respuesta clara. La tensión era palpable y todos sabían que el ataque no sería olvidado. Fácilmente, cuando la noche cayó sobre Cape Cod, la playa quedó completamente desierta. La luz de la luna iluminaba las olas y el sonido del océano parecía más fuerte en la oscuridad. En algún lugar, en las profundidades, el tiburón continuaba su camino, ajeno al caos que había dejado atrás. Para Lucas y su comunidad, sin embargo, el impacto del ataque sería difícil de superar, un recordatorio constante de que en el océano la naturaleza siempre tiene la última palabra. La ambulancia avanzaba con velocidad por las calles tranquilas de Cape Cod, su sirena resonando como un eco de la tragedia que había dejado atrás en Nauset Beach. En su interior, Lucas estaba acostado en la camilla, con la cabeza ladeada y los ojos entreabiertos. Cada sacudida del vehículo le hacía sentir un dolor punzante en su pierna izquierda, donde el torniquete seguía firmemente ajustado. «Lucas, ¿puedes oírme?», preguntó la paramédica, inclinándose sobre él. Su voz era firme, pero llevaba un tono reconfortante. Él asintió débilmente, sus labios apenas moviéndose. «¿Dónde estoy?» «En camino al hospital. Llegaremos en un minuto. Estás a salvo, ¿de acuerdo? Solo respira». El otro paramédico revisaba los signos vitales de Lucas, ajustando la bolsa de suero y asegurándose de que su presión arterial se mantuviera estable. «Está aguantando bien. Solo necesita llegar a cirugía lo antes posible». Lucas dejó caer la cabeza contra la camilla, demasiado agotado para responder. Su mente estaba nublada por el dolor, pero las imágenes del ataque seguían apareciendo como flashes. El agua roja, la tabla rota, los dientes del tiburón cerrándose sobre él. Cerró los ojos, tratando de bloquear esos recuerdos, pero eran imposibles de ignorar. Cuando la ambulancia llegó al hospital Cape Cod, las puertas traseras se abrieron con un golpe y un equipo médico ya esperaba afuera. La doctora Pérez lideraba el grupo, moviéndose con rapidez y precisión mientras daba órdenes. «Llévenlo directamente a la sala de trauma. Necesitamos estabilizarlo y prepararlo para cirugía. Revisen la hemorragia y los niveles de oxígeno». Los paramédicos bajaron a Lucas con cuidado y lo transfirieron a una camilla del hospital. Él gimió al sentir el movimiento, pero no luchó. Su energía se había agotado por completo. La doctora Pérez caminó a su lado mientras lo llevaban por los pasillos. «Lucas, soy la doctora Pérez. Mi equipo y yo vamos a cuidarte. Solo sigue respirando, ¿de acuerdo?» «Mi pierna», murmuró él, apenas audible. «Estamos trabajando en eso. Lo más importante ahora es detener la pérdida de sangre. Estás en buenas manos». En la sala de espera, los padres de Lucas llegaron apresuradamente, con los rostros marcados por el miedo. Sofía casi tropezó al entrar, agarrándose del brazo de Martín para mantenerse firme. Ambos buscaron desesperadamente a alguien que les diera información. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó Sofía con la voz quebrada. Un enfermero se acercó rápidamente. «Está siendo atendido ahora mismo. Los médicos están estabilizándolo para llevarlo a cirugía. Les avisaremos en cuanto tengamos más noticias». «¿Podemos verlo?», insistió Martín, tratando de mantener la calma por el bien de su esposa. «No todavía, señor. Por favor, siéntense. Haremos todo lo posible por mantenerlos informados». Sofía se dejó caer en una de las sillas, sosteniendo su rostro con ambas manos, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas.
Martín se sentó a su lado sin saber qué decir. Su propia ansiedad lo estaba consumiendo, pero sabía que tenía que ser fuerte para ambos. En el interior de la sala de trauma, Lucas estaba rodeado por médicos y enfermeras que trabajaban con rapidez y precisión. La herida en su pierna era profunda, y aunque el torniquete había ayudado a controlar la hemorragia, el daño era severo. La doctora Pérez observaba atentamente las imágenes de rayos X que acababan de tomar. La arteria principal no está completamente cortada, pero está comprometida. Necesitamos reparar el tejido y prevenir infecciones. Prepárenlo para el quirófano inmediatamente. Lucas intentó hablar, pero su voz era apenas un susurro. Una enfermera se inclinó hacia él. «¿Qué necesitas, cariño?», preguntó con amabilidad. «¿Duele?», logró decir él. «Lo sé, pero pronto pasará. Vamos a cuidarte. Solo sigue aguantando un poco más». Mientras lo preparaban para cirugía, una enfermera salió a la sala de espera para hablar con sus padres. «Señores Ortega, soy la enfermera Elena. Su hijo está siendo llevado al quirófano ahora mismo. La situación es grave pero estable. Los médicos harán todo lo posible por salvar su pierna». Sofía se levantó de golpe. «¿Pero está consciente? ¿Está sufriendo?». «Está consciente, pero hemos manejado su dolor lo mejor posible. Entendemos lo difícil que es esto para ustedes, pero confíen en que está en las mejores manos». Martín asintió apretando la mano de su esposa. «Gracias. Por favor, avísenos en cuanto haya noticias». La enfermera sonrió con empatía antes de regresar al quirófano. Los padres de Lucas se quedaron abrazados, encontrando consuelo en la cercanía del otro, mientras la espera se hacía interminable. Horas después, cuando la cirugía terminó, la doctora Pérez salió al pasillo, todavía con su bata quirúrgica y una expresión de cansancio en su rostro. Se acercó a los Ortega, que se levantaron inmediatamente al verla. «La cirugía fue exitosa. Logramos salvar su pierna, pero hubo mucho daño en el tejido. Necesitará una larga rehabilitación y posiblemente más intervenciones en el futuro». Sofía dejó escapar un suspiro tembloroso, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Gracias, doctora. Gracias por salvarlo. Todavía no estamos fuera de peligro», advirtió Pérez. «Hay un alto riesgo de infección y complicaciones, pero él es joven y fuerte. Tiene una buena oportunidad de recuperarse». Martín extendió la mano para estrechar la de la doctora. «No tenemos palabras para agradecerle. Hagan que descanse. Eso será lo más importante en los próximos días». De vuelta en su habitación, Lucas dormía profundamente, todavía bajo los efectos de la anestesia. Sus padres se sentaron junto a su cama, observándolo en silencio. Sofía le acarició el cabello, recordando los días en que era un niño pequeño que nunca paraba de correr por la casa. Ahora, verlo tan frágil era una visión que le rompía el corazón. Martín se inclinó hacia ella hablando en voz baja. «Vamos a estar aquí para él. Lo superaremos juntos». Sofía asintió, pero no pudo evitar murmurar una plegaria en voz baja, pidiendo que su hijo encontrara la fuerza para enfrentar lo que venía. Afuera la noche había caído sobre Cape Cod, y aunque el mundo seguía girando, para los Ortega todo había cambiado en un instante. Las primeras luces del amanecer bañaban Nauset Beach, pero la playa seguía desierta. Las banderas rojas ondeaban en el viento, un recordatorio silencioso de que las aguas ahora estaban fuera del alcance de cualquiera. Los socorristas llegaron temprano, revisando la zona y retirando cualquier residuo dejado por el caos del día anterior. Eric, el joven socorrista, sostenía los restos de la tabla de bodyboard de Lucas, ahora colocados cuidadosamente en una bolsa plástica. Las profundas marcas de mordidas eran evidencia clara del ataque. Caminó hacia Bill, quien estaba de pie, junto a la torre de vigilancia, mirando hacia el horizonte con un semblante serio. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó Eric, sosteniendo la bolsa. Bill giró la cabeza lentamente y dejó escapar un suspiro. «Entrégalo a la policía marítima. Lo usarán para su informe. Es la única prueba que tenemos de lo que pasó». Eric asintió y comenzó a caminar hacia el grupo de oficiales que habían llegado temprano para investigar. Uno de ellos, el oficial Carter, se acercó a recibir la evidencia. «¿Esto es de la tabla del chico?», preguntó Carter examinando las marcas. «Sí, el tiburón casi la partió por completo. Es un milagro que esa cosa lo haya protegido lo suficiente para sobrevivir», respondió Eric. Carter observó las mordidas con detenimiento.
Luego las mostró a un biólogo marino que estaba con ellos, un hombre de cabello canoso llamado Dr. Lowell. «Definitivamente es un tiburón blanco», dijo Lowell mientras ajustaba sus gafas. «El tamaño de las marcas sugiere un espécimen adulto, probablemente entre 3 y 4 metros. ¿Es normal que ataquen tan cerca de la costa?», preguntó Eric. Lowell hizo una pausa antes de responder. «No es común, pero tampoco es inusual. Esta área es conocida por su población de focas, y donde hay focas hay tiburones. Es posible que confundiera al chico con una presa». «¿Qué podemos hacer para evitar que vuelva a pasar?», preguntó Carter. «Podrían instalar redes de protección o usar drones para monitorear el área, pero la verdad es que no hay forma de garantizar que no haya otro ataque. Esto es su hábitat natural. Nosotros somos los intrusos aquí». Mientras tanto, en el hospital, Lucas se encontraba despierto, aunque débil. Su madre, Sofía, estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su mano. Su padre, Martín, estaba de pie cerca de la ventana, mirando hacia afuera con el ceño fruncido. El cuarto era silencioso, salvo por el leve pitido de los monitores médicos. «¿Qué pasó exactamente?», preguntó Lucas con voz ronca, mirando a su madre. Sofía le apretó la mano suavemente. «Estabas en el agua. Un tiburón te atacó. Pero estás vivo, hijo. Eso es lo que importa». Lucas asintió lentamente, cerrando los ojos por un momento. Las imágenes del ataque seguían apareciendo en su mente, cada vez más vívidas. «¿Y mi pierna?», preguntó finalmente, abriendo los ojos nuevamente. Martín se giró desde la ventana y se acercó. «La salvaron. Pero los médicos dicen que necesitarás tiempo para recuperarte. Habrá terapia, pero saldrás adelante». Lucas intentó mover la pierna, pero el dolor era demasiado intenso. Se quedó quieto, mirando el techo con una mezcla de frustración y miedo. «No recuerdo mucho, solo el agua, el dolor y después nada». «No tienes que recordarlo todo ahora», dijo Sofía con suavidad. «Lo importante es que estás aquí con nosotros». En otro lugar del hospital, el oficial Carter y el doctor Lowell se reunieron con la doctora Pérez para discutir los próximos pasos. En una pequeña sala de conferencias, colocaron la tabla de bodyboard sobre la mesa como evidencia. «Esto es todo lo que tenemos del ataque», dijo Carter. «¿Hay algo que puedas añadir al informe médico, doctora?». Pérez cruzó los brazos y observó la tabla. «El chico tuvo suerte. La tabla absorbió el primer ataque y el torniquete aplicado en la playa fue decisivo. Si no hubiera sido por eso, probablemente habría muerto por la pérdida de sangre». Antes de llegar al hospital, Lowell asintió. «El comportamiento del tiburón sugiere que estaba cazando. Cuando vio que no era su presa típica, lo dejó ir. Es importante que la comunidad entienda esto. No fue un ataque deliberado, fue un accidente. Eso no va a consolar a los turistas ni a los residentes», dijo Carter con seriedad. «Ya hay gente pidiendo medidas extremas, incluso cazas de tiburones». Lowell negó con la cabeza. «Matar tiburones no es la respuesta. Este es su ecosistema. Si comenzamos a eliminarlos, habrá consecuencias mucho más graves para el océano». Carter suspiró y se recostó en la silla. «Bueno, necesitamos algo que presentar al público. La presión ya está aumentando». En la sala de Lucas, sus amigos Mateo y Ryan llegaron poco después de que los médicos les permitieran visitarlo. Ambos parecían incómodos, como si no supieran cómo enfrentarse a su amigo en ese estado. «Hey, Lucas», dijo Mateo forzando una sonrisa mientras se acercaba a la cama. «¿Cómo estás?». Lucas los miró con una expresión cansada. «He estado mejor». Ryan se rió nerviosamente, aunque el sonido sonó fuera de lugar. «Tío, eres como un superhéroe. Sobreviviste a un tiburón blanco. Eso no lo puede decir cualquiera». Lucas no respondió de inmediato. Finalmente, dejó escapar un suspiro. «No me siento como un superhéroe, me siento roto». Mateo se sentó en una silla junto a la cama. «Lo importante es que estás vivo. Todos estábamos muertos de miedo. Pensamos que no salías de esa». Lucas miró a Mateo con seriedad. «Yo también lo pensé». Ryan se quedó en silencio, mirando la tabla rota que estaba apoyada contra la pared. Finalmente, rompió el silencio. «¿Sabes? Eso te salvó la vida. Esa tabla, aunque rota, fue tu escudo». Lucas la miró y luego cerró los ojos, tratando de procesar las palabras. La tabla, con sus marcas de mordidas,
Era un recordatorio tangible de lo cerca que había estado de la muerte. Un recordatorio de lo frágil que podía ser la vida frente a la fuerza imparable de la naturaleza. La luz tenue del amanecer se filtraba por las persianas de la habitación de Lucas, proyectando sombras suaves sobre las paredes blancas. Había un silencio pesado en el aire, roto únicamente por el pitido constante de los monitores médicos y el leve zumbido del aire acondicionado. Lucas estaba despierto, pero inmóvil. Sus ojos estaban fijos en el techo, aunque su mente vagaba por lugares oscuros. Cada vez que cerraba los ojos, la escena del ataque volvía a él. El agua roja, el peso aplastante del tiburón, el dolor desgarrador en su pierna. Sofía entró en la habitación en silencio, con una taza de café en la mano. Su rostro mostraba el cansancio de varias noches sin dormir, pero trató de sonreír al ver a su hijo despierto. «Buenos días, hijo», dijo con suavidad mientras se acercaba a su cama. Lucas no respondió de inmediato. Finalmente, giró la cabeza hacia ella, sus ojos opacos. «¿Qué tiene de bueno?». Sofía dejó la taza en una mesa cercana y se sentó junto a él. Le acarició la frente con ternura como cuando era un niño pequeño. «Estás vivo, Lucas. Eso ya es un milagro». Él soltó un resoplido, más de frustración que de humor. «¿Vivo? Apenas puedo moverme. Ni siquiera sé si voy a poder caminar bien otra vez. Y todo por...». Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. Sofía tomó su mano entre las suyas. «Es normal sentirte así ahora, pero no estás solo en esto. Vamos a salir adelante juntos, como familia». Lucas retiró la mano suavemente y volvió a mirar el techo. «No sé si puedo». Antes de que Sofía pudiera responder, Martín entró en la habitación con una expresión seria, cargando una pequeña bolsa con ropa limpia y artículos de aseo. Se detuvo al notar la tensión en el aire, pero intentó sonar positivo. «¿Cómo? ¿Estás, campeón?», preguntó mientras dejaba la bolsa sobre una silla. Lucas lo miró de reojo, como alguien al que un tiburón casi mata. «¿Cómo crees que estoy?». Martín suspiró y se sentó al otro lado de la cama. «Es normal estar enojado, pero estás vivo, y eso significa que tienes una segunda oportunidad. ¿Sabes cuánta gente no puede decir eso?». Lucas cerró los ojos, con fuerza, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con salir. No quería llorar frente a ellos. No quería que lo vieran como alguien débil. Pero la verdad era que se sentía completamente roto. Unos minutos después, un golpe suave en la puerta rompió el momento. Era la doctora Pérez, con su bata blanca impecable y un portapapeles en la mano. Entró con una sonrisa profesional, pero sus ojos mostraban comprensión. «Buenos días, familia Ortega. ¿Cómo se siente hoy, Lucas?». Lucas abrió los ojos, pero no respondió. Sofía tomó la iniciativa. «Está cansado, pero creo que tiene menos dolor esta mañana». Pérez asintió, revisando los monitores y los registros en su portapapeles. «Eso es una buena señal. El dolor disminuirá con el tiempo, aunque necesitarás terapia para recuperar la movilidad en tu pierna. Será un camino largo, pero no imposible». Lucas finalmente habló, su voz baja. «¿Y si no puedo volver a caminar bien? ¿Qué pasa si nunca vuelvo a ser el mismo?». La doctora lo miró con empatía. «Es normal tener miedo después de algo así, pero no estás solo en esto. Tendrás un equipo de personas que te ayudarán, tus médicos, tus fisioterapeutas, tu familia. Lo más importante es que no te rindas». Lucas la miró, sus ojos llenos de dudas, pero no dijo nada más. La doctora Pérez terminó de revisar los monitores y se giró hacia los padres. «Si todo sigue como hasta ahora, podríamos trasladarlo a una habitación normal mañana. Es un buen progreso». Sofía y Martín asintieron con gratitud, aunque Lucas no parecía tan optimista. Cuando la doctora salió de la habitación, el silencio volvió a llenarla. Horas después, Mateo y Ryan llegaron al hospital para visitar a Lucas. Entraron a la habitación con cuidado, como si tuvieran miedo de hacer algo mal. Cada uno llevaba una bolsa de comida rápida en la mano. «Hey, Lucas», dijo Mateo con una sonrisa nerviosa. «Te trajimos algo. Ya sé que la comida del hospital es horrible». Lucas levantó ligeramente la cabeza, mirando las bolsas. «No tengo hambre». Ryan dejó su bolsa en una mesa y se sentó en una silla junto a la cama. «Entendemos si no quieres vernos ahora, pero queríamos venir para asegurarnos de que estás bien».
¿Bien?, respondió Lucas con una risa amarga. ¿De verdad? ¿Creen que estoy bien? Mateo dejó la bolsa en silencio y se quedó de pie, incómodo. No sabemos qué decir, Lucas. Solo queríamos estar aquí para ti. Lucas los miró con una mezcla de frustración y tristeza. Agradezco que estén aquí, pero no sé cómo lidiar con esto. Cada vez que cierro los ojos veo al tiburón. Siento el dolor, la sangre, el agua fría. No sé si eso va a desaparecer algún día. Ryan asintió lentamente, sin saber cómo consolar a su amigo. No tienes que enfrentarlo solo. Tómate tu tiempo. Estamos aquí para lo que necesites. Lucas bajó la mirada, sintiendo una punzada de gratitud mezclada con su dolor. Gracias, de verdad. Solo necesito tiempo. Mientras sus amigos se quedaban en silencio, el sol comenzaba a ponerse afuera, arrojando tonos cálidos sobre Cape Cod. Aunque el camino hacia la recuperación parecía interminable para Lucas, el apoyo de su familia y amigos era un pequeño rayo de esperanza en medio de su oscuridad. El tiempo en el hospital comenzó a transcurrir lentamente para Lucas. Cada día era un ciclo repetitivo de fisioterapia, revisiones médicas y largos momentos de soledad en los que sus pensamientos lo atrapaban. A pesar de los esfuerzos de los médicos y su familia, las noches eran las peores. En la oscuridad, cuando las luces del pasillo se apagaban y el hospital quedaba en silencio, los recuerdos del ataque volvían con fuerza. Se despertaba sobresaltado, jadeando y empapado en sudor, con imágenes vívidas del tiburón rodeándolo, el agua teñida de rojo y el sonido desgarrador del crujir de su tabla. En esos momentos, miraba la herida en su pierna, ahora cubierta con vendas limpias, y sentía que nunca sería el mismo. Una noche particularmente difícil, después de otro sueño aterrador, Lucas encendió la pequeña luz junto a su cama y tomó el teléfono que estaba en la mesita. Su madre lo había dejado allí para que pudiera escuchar música o ver videos, pero Lucas, sin saber exactamente por qué, decidió buscar noticias sobre el ataque. Abrió el navegador y escribió Nauset Beach tiburón ataque. Los resultados lo abrumaron. Había artículos, videos y comentarios en redes sociales. La mayoría se centraba en su suerte de sobrevivir, en cómo la tabla había actuado como un escudo improvisado. Otros hablaban de la necesidad de proteger a los bañistas, de nuevas medidas de seguridad y de debates sobre si cerrar las playas era la solución. Pero lo que más le llamó la atención fue un video grabado por un turista. No había sonido, pero las imágenes mostraban su figura en el agua, la tabla partiéndose en dos, y el momento en que el tiburón aparecía brevemente antes de desaparecer bajo las olas. El video terminaba con los socorristas llevándolo a la orilla. Lucas dejó caer el teléfono en la cama, sintiendo una mezcla de náusea y ansiedad. Cerró los ojos, tratando de calmar su respiración, pero el pánico lo invadía. Se sentía observado, expuesto. Esa grabación estaba en internet, siendo vista por miles, tal vez millones, y aunque la gente lo consideraba un milagroso sobreviviente, él no sentía ninguna fortaleza, solo miedo y vulnerabilidad. A la mañana siguiente, su madre llegó temprano con su desayuno. Al ver la expresión cansada de Lucas, dejó la bandeja a un lado y se sentó junto a él. «Hijo, ¿has dormido algo?» Lucas negó con la cabeza. «No puedo, mamá. Cada vez que cierro los ojos vuelvo a ese momento. Siento el agua, el dolor. Es como si nunca hubiera salido de allí». Sofía tomó su mano con ternura. «Eso es normal después de lo que pasaste, pero con el tiempo esas imágenes van a desvanecerse. Tendrás ayuda y nosotros estaremos contigo. No lo sé. A veces siento que nunca voy a dejar de sentir esto», dijo Lucas con la voz apagada. «Vi un video anoche. Alguien grabó todo y está por todas partes. No sé si puedo soportar que todos me vean así, tan indefenso». Sofía suspiró, sin saber exactamente qué decir. Finalmente, solo lo abrazó, dejando que él se apoyara en su hombro. Más tarde, durante una sesión de fisioterapia, Lucas conoció a otros pacientes que también lidiaban con heridas graves. Uno de ellos, un hombre llamado Frank, había perdido parcialmente la movilidad de una pierna después de un accidente de tráfico. Aunque estaba luchando por caminar de nuevo, mantenía un sentido del humor ácido y una actitud pragmática que, de algún modo,
Ayudaba a Lucas a no sentirse tan aislado. ¿Así que un tiburón?, preguntó Frank levantando una ceja mientras estiraba la pierna. Eso tiene que ser la historia de guerra más ruda que he escuchado aquí. Lucas se encogió de hombros, todavía incómodo hablando del ataque. No se siente como algo rudo, más bien como una pesadilla. Frank asintió lentamente. Eso pasa, pero míralo de esta forma. Sigues aquí. Cada día que te levantas le ganas un poco más a esa pesadilla. No es rápido ni fácil, pero es algo. Por primera vez en días, Lucas sintió una pequeña chispa de esperanza. Quizá Frank tenía razón. Quizá no se trataba de borrar el miedo de un golpe, sino de enfrentarlo un día a la vez. Durante las semanas siguientes, Lucas se concentró en su rehabilitación. Aunque aún tenía pesadillas, comenzó a notar pequeños avances. Un poco más de fuerza en su pierna, la capacidad de dar unos pasos con ayuda de una andadera. No era mucho, pero cada logro le daba una razón para seguir adelante. Aún así, el miedo no desaparecía. Cada vez que pensaba en regresar a la playa o acercarse al agua, sentía el corazón acelerarse y las manos temblar. Habló con un terapeuta que le explicó que enfrentarse a esos miedos llevaría tiempo, pero que era posible. Una tarde, Mateo y Ryan lo visitaron nuevamente. Esta vez llegaron con una tarjeta firmada por todos sus compañeros de clase y una pila de historietas que sabían que le gustaban. «Mira esto, hombre», dijo Mateo dejando las historietas sobre la cama. «Trajimos un poco de entretenimiento para cuando te aburras de Netflix». Lucas sonrió, aunque su expresión seguía siendo reservada. «Gracias, chicos, de verdad». Ryan se sentó en una silla cercana, apoyando los codos en las rodillas. «Sabemos que esto no es fácil, pero queremos que sepas que no importa cuánto tiempo necesites, vamos a estar aquí esperándote para volver a la playa, o a cualquier otro lugar que quieras». Lucas miró la pila de historietas y luego a sus amigos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente solo. Quizá, pensó, había una manera de seguir adelante. Y aunque el miedo todavía lo perseguía, comenzó a creer que un día tal vez podría mirarlo de frente sin sentir que estaba a punto de ahogarse. La playa seguía cerrada al público, pero el estacionamiento estaba repleto de camionetas de la policía marítima, vehículos de medios locales y un pequeño equipo de científicos marinos que se había instalado cerca de la torre de vigilancia. Un grupo de oficiales y socorristas rodeaba a Bill, quien sostenía una tablet con las imágenes del ataque tomadas por drones. «Esto es lo que sabemos hasta ahora», dijo Bill, ampliando la foto de la tabla mordida. El tiburón se acercó desde el lado sur de la playa, probablemente siguiendo un banco de peces. Cuando llegó a Lucas, lo confundió con una foca, pero después del primer mordisco se alejó. No fue un ataque repetido, solo un error. El oficial Carter, que tomaba notas rápidamente, levantó la vista. «¿Algún avistamiento reciente desde el incidente?» «No», respondió uno de los científicos, un hombre llamado Dr. Lowell. «Desde entonces, no hemos registrado ninguna actividad cercana. El tiburón parece haberse desplazado mar adentro». «¿Eso significa que ya es seguro?», preguntó Eric, el joven socorrista. Lowell negó con la cabeza. «Nunca es completamente seguro. Este es su hábitat. Todo lo que podemos hacer es minimizar el riesgo, no eliminarlo». «Bueno, la comunidad quiere respuestas», intervino Carter, «y los políticos quieren asegurarse de que los turistas regresen. ¿Qué les decimos?». Lowell guardó silencio por un momento antes de responder. «Les decimos la verdad. Este fue un incidente raro, pero no aislado. Necesitamos educar a la gente sobre cómo coexistir con estas criaturas. No necesitamos pánico, necesitamos precaución». Mientras tanto, en el hospital, Lucas estaba sentado en su cama con un cuaderno en las manos. Había comenzado a escribir sus pensamientos en las últimas semanas, un ejercicio que su terapeuta le recomendó para lidiar con sus recuerdos. Al principio, las palabras salían torpes, fragmentadas, pero con el tiempo se convirtieron en una especie de narrativa. Una historia que podía controlar, a diferencia de la experiencia real que lo seguía atormentando. Su madre entró en la habitación con una bandeja de comida. «¿Estás escribiendo algo, hijo?», preguntó con una sonrisa suave. «Sí, solo cosas que pienso, nada importante», respondió Lucas sin levantar la vista. Sofía dejó la bandeja en la mesa junto a la cama y se sentó. «Eso es bueno.
A veces, sacar las cosas de tu mente y ponerlas en papel ayuda a que se sientan menos pesadas. Lucas cerró el cuaderno y suspiró. Es raro. Escribirlo me hace sentir que puedo enfrentarlo, pero luego, cuando cierro los ojos, es como si estuviera de vuelta en el agua. Sofía acarició su brazo. Ese es el primer paso. Reconocer el miedo es parte del proceso. No tienes que superarlo todo de una vez. En ese momento, Martín entró con un periódico en la mano. «Miren esto», dijo, dejando el periódico, en la cama de Lucas. En la portada había una foto aérea de Nauset Beach, con una gran bandera roja en el centro. El titular decía, «El día en que Cape Cod enfrentó a su mayor depredador. ¿Qué sigue después del ataque?» Lucas frunció el ceño y apartó el periódico. «No quiero leer eso». «No tienes que hacerlo», dijo Martín, «pero quería que supieras que la gente está hablando de lo que pasó. No te olvidaron. Muchos están impresionados por tu valentía». Lucas dejó escapar una risa amarga. «¿Valentía? No hice nada valiente, solo traté de no morir». «A veces, hijo», respondió Sofía, «eso ya es suficiente». En la tarde, la policía marítima emitió un comunicado oficial. Frente a las cámaras de varios noticieros locales, el oficial Carter se puso de pie junto al doctor Lowell y el jefe de socorristas Bill. «Hemos completado nuestra investigación del ataque ocurrido en Nauset Beach el mes pasado», dijo Carter con voz firme. «Según los datos recolectados por nuestros equipos y los expertos en vida marina, este fue un caso aislado de un tiburón que confundió a un bañista con una presa. Después del primer contacto, el tiburón se retiró. Los periodistas comenzaron a disparar preguntas. «¿Es seguro nadar en Nauset Beach ahora?», preguntó uno de ellos. Lowell se adelantó para responder. «Las playas del área siempre tendrán cierto nivel de riesgo porque compartimos este espacio con tiburones. Sin embargo, hemos implementado medidas de vigilancia, incluido el uso de drones y observadores adicionales, para monitorear la actividad marina. Además, estamos trabajando en programas educativos para que los bañistas sepan cómo minimizar riesgos». «¿Cerrarán más playas?», preguntó otro periodista. «No tenemos planes de cerrar otras áreas», dijo Carter. «Seguiremos evaluando caso por caso, pero nuestro objetivo es mantener la seguridad sin interrumpir las actividades normales». Lucas vio la conferencia por televisión desde su cama, con Mateo y Ryan sentados en sillas a su lado. «Ahí está». «Bill», dijo Ryan señalando la pantalla, «parece tan tranquilo». «Lo fue», murmuró Lucas. «Siempre supo qué hacer, incluso cuando yo no podía pensar. Y ahora todos están hablando de ti como si fueras un héroe», dijo Mateo medio sonriendo. «Lo que me recuerda que deberíamos conseguirte una camiseta que diga «Sobreviví a un tiburón blanco». Lucas sonrió por primera vez en días, aunque apenas fue un leve movimiento de labios. «Héroe, no sé si me siento así, pero al menos sé que él hizo todo lo posible por salvarme». La conferencia terminó con Carter asegurando a los espectadores que las autoridades continuarían trabajando para mantener las playas seguras. Cuando apagaron el televisor, Lucas se recostó en la cama y miró a sus amigos. «Gracias por venir hoy. Significa mucho». Ryan se encogió de hombros. «Para eso estamos, amigo. ¿Crees que nos íbamos a quedar en casa jugando videojuegos mientras tú pasabas por esto? Aunque deberíamos jugar algo cuando regreses», añadió Mateo, «como en los viejos tiempos». Lucas los miró, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. No importaba lo que dijeran las noticias o lo que pensara la gente. Saber que sus amigos estaban con él hacía que el miedo fuera un poco más llevadero. Lucas caminaba lentamente por el pasillo del hospital, apoyándose en una muleta que había recibido después de semanas de fisioterapia. Cada paso era una victoria, aunque todavía sentía el peso del miedo y el dolor en su pierna. Su madre, Sofía, caminaba a su lado, sosteniendo su brazo por si tropezaba. «Lo estás haciendo muy bien, hijo», dijo Sofía, animándolo con una sonrisa cálida. «No se siente como si estuviera bien», respondió Lucas con un leve resoplido, esforzándose por mantener el ritmo. «Pero al menos ya no estoy en esa cama todo el día». Sofía se detuvo frente a una ventana grande que ofrecía una vista del estacionamiento del hospital y las calles de Cape Cod más allá. «Cada paso que das es un recordatorio de lo fuerte que eres. Y lo que estás haciendo ahora, levantarte, caminar,
Eso es valentía. Lucas se apoyó en la muleta mirando por la ventana. El viento agitaba las hojas de los árboles y una brisa fresca le trajo un ligero alivio. No me siento valiente, me siento diferente, como si algo en mí se hubiera roto y no pudiera arreglarlo. Sofía lo observó en silencio por un momento antes de hablar. No estás roto, Lucas, estás cambiando. Lo que viviste fue algo que nadie debería experimentar, pero estás aquí, enfrentándolo cada día. Eso no significa que estés roto, significa que eres humano. Lucas asintió, pero no dijo nada más. La conversación quedó flotando entre ellos mientras regresaban a la habitación. Más tarde esa tarde, Martín llegó con una bolsa de comida y un pequeño regalo envuelto en papel sencillo. Lucas, pensé que ya era hora de algo que te levantara el ánimo. Dejó el regalo en la mesa y se sentó al pie de la cama. Lucas lo miró con curiosidad. ¿Qué es? Ábrelo y verás. Lucas se inclinó tomando el paquete con ambas manos y rasgó el papel lentamente. Dentro había una camiseta blanca con una frase estampada en letras grandes y negras. Sobreviví al tiburón de Nauset Beach. Abajo, un dibujo simple de un tiburón aparecía junto a una tabla de surf partida. Lucas no pudo evitar reírse. Un sonido que no había salido de su boca en semanas. ¿En serio, papá? Oye, pensé que necesitabas algo de humor. ¿Qué opinas? ¿La usarías? Lucas sostuvo la camiseta y sonrió. Tal vez solo en casa. Sofía y Martín rieron, y por un momento la habitación se llenó de una calidez que había estado ausente durante mucho tiempo. Al día siguiente, el médico aprobó el alta de Lucas. Podía continuar la terapia en casa y regresar periódicamente al hospital para revisiones. La noticia era emocionante, pero también aterradora. Lucas no estaba seguro de cómo sería volver a su vida normal, sabiendo que nada era realmente como antes. Así que, ¿qué harás cuando llegues a casa?, preguntó el fisioterapeuta mientras lo ayudaba a prepararse para la salida. Lucas lo pensó por un momento. Supongo que descansar, seguir con la terapia. Tal vez salga a caminar. Un poco cuando me sienta listo. Esa es una buena idea. Paso a paso, Lucas, no te presiones. Cuando finalmente salió del hospital, la luz del sol le pareció más brillante de lo que recordaba. Sus padres lo ayudaron a subir al auto, y mientras manejaban de regreso a casa, Lucas miraba por la ventana, observando el paisaje pasar. Todo parecía igual, pero para él, el mundo había cambiado. Una vez en casa, subió las escaleras con cuidado, sintiendo cada escalón como un desafío. Su habitación estaba exactamente como la había dejado: la cama deshecha, los libros en el escritorio y una tabla de bodyboard vieja apoyada en la pared. La visión de la tabla le trajo una oleada de emociones, pero las empujó a un lado. No, estaba listo para enfrentarlas todavía. A la semana siguiente, Lucas decidió salir a dar un paseo por el vecindario. Llevaba su muleta, pero sus pasos eran más firmes que antes. Los vecinos lo saludaban, algunos con sonrisas, otros con comentarios tímidos sobre su recuperación. «Qué gusto verte por aquí, Lucas», le dijo la señora Thompson, que regaba las plantas frente a su casa. «Nos tenías preocupados, pero mírate ahora, andando por ahí como un campeón». Lucas sonrió levemente y siguió caminando. Agradecía las palabras amables, pero a veces no sabía cómo responder. Todo era nuevo, extraño, y aún estaba aprendiendo a adaptarse. Una tarde Mateo y Ryan lo visitaron trayendo pizza y una película. Se sentaron en la sala, comiendo y bromeando como solían hacerlo antes del ataque. Por un rato, Lucas sintió que las cosas podían volver a la normalidad. «¿Recuerdas cuando intentaste surfear por primera vez y caíste de cabeza?», dijo Ryan riendo mientras tomaba un trozo de pizza. Fue como ver un pez fuera del agua. Lucas se unió a la risa, aunque sabía que su relación con el océano nunca sería la misma. Aún así, la compañía de sus amigos le recordó que, aunque la experiencia lo había cambiado, no lo había quitado todo. Al final de la noche, mientras se despedían, Mateo le dio una palmada en el hombro. «Te veremos pronto, ¿qué dices? ¿Unas partidas de videojuegos este fin de semana?» «Claro», respondió Lucas con una sonrisa más honesta de lo que esperaba. «Suena bien». A medida que los días pasaban, Lucas se dio cuenta de que su vida no sería como antes, pero podía reconstruirla de alguna forma, y aunque el miedo seguía allí, aprendió a enfrentarlo
un paso a la vez.